Kim volvía a estar de rodillas frente a ella, suplicándole que le concediera el divorcio. Ya no podía seguir viviendo así. Ella era impenetrable. No quería dejarlo ir así sin más. Y en principio, no quería dejarlo ir en absoluto. Ella necesitaba algo a cambio. Algo que pudiera considerar un intercambio equivalente, y parecía saber exactamente lo que quería obtener. Odiaba a mi padre porque era un borracho, y se pasaba los días enteros en el casino. Mi madre dejó este mundo hace mucho tiempo, y yo me quedé con mi padre por una simple razón. Él era la única persona cercana en todo el mundo. Trabajé en varios empleos para mantenerme a mí mismo y a mi padre. Mirando a los visitantes del café, envidiaba a los niños que eran amados, mimados, y a quienes se les permitían todo tipo de travesuras. Una vez, cuando llegué del trabajo, mi padre me pidió que le prestara una gran suma de dinero. No entendía para qué la necesitaba, pero accedí a escucharlo. El padre contó que había aparecido una moneda gracias a la cual muchos ya se habían enriquecido, y tenía la esperanza de ganar mucho dinero con eso. No estaba de acuerdo en entregar mis ahorros, que había ganado con arduo trabajo. Eran más importantes para mí que alguna dudosa oportunidad de ganar dinero. Pero, ¿qué puedo decir? Mi padre a veces es convincente. Me pidió darle una última oportunidad. Dijo que sería la última vez. Acepté, y él estaba muy contento con mi decisión, prometiendo que esta vez seguro que no me defraudaría. Y he aquí que no pasaron ni un par de días después de nuestro acuerdo, cuando de repente mi padre dejó de existir. Murió en un accidente automovilístico. Dicen que debido a la fuerte lluvia, su coche derrapó, perdió el control y falleció en el acto. Sentía tristeza y soledad, porque ahora me había quedado completamente solo. Pero al mismo tiempo me invadió una extraña sensación de liberación. Una vez me topé con un programa de televisión sobre un hombre que aún es tan joven, pero ya es rico, decidió compartir el secreto del éxito. Casi me atraganté cuando escuché lo que estaba contando y el capital que tiene ahora. Y resultó que todo fue gracias a esa misma moneda por la que mi padre me pidió dinero. Quizás tenía razón y no fue en vano que yo confiara en él. Pero, ¿realmente había subido tanto de precio? Decidí comprobarlo y casi me caí de la silla. Tenía 35.000 millones en mi saldo. No podía quedarme tranquilo en casa. Constantemente quería mirar esas cifras inimaginables, así que decidí hacer un paseo en bicicleta. Pero incluso así, no podía distraerme de los pensamientos sobre mi cuenta. Había mucha alegría, pero también muchas dudas, e incluso preocupaciones de que de repente todo esto desaparecería, de que el precio caería de repente. Al llegar a casa, decidí que necesitaba tener paciencia y esperar porque incluso si el precio bajara un poco, seguiría siendo mucho dinero. Y aún así, sin poder contenerme, miré mi cuenta una vez más y no podía creer lo que veían mis ojos, ya que lo que había allí me dejó en estado de shock. Ya es un nuevo día laboral. El jefe informó que alguien necesita ir a Busan para arreglar los asuntos de la empresa. Sí, mis colegas solo quieren no esforzarse. Como de costumbre se sientan y se hacen muecas el uno al otro, pero nadie quiere ir. Y dado que pasé todo el fin de semana frente a la computadora, siguiendo el aumento del precio de Bitcoin, sin comer ni dormir, decidí postularme. El jefe dijo que era necesario ir en parejas, entonces Joshua se ofreció a ir conmigo. Decir que me quedé atónito es decir poco. Mis colegas, en cambio, se animaron y empezaron a proponer sus candidaturas. Pero para su pesar, el jefe dijo que nosotros dos seríamos más que suficientes. Y aquí estamos Sua y yo, yendo a la ciudad vecina. La miro y pienso en lo genial que se ve al volante. No tenía idea de qué podía hablar con ella aparte del trabajo. Pero entonces recordé que una vez había dicho que Busan era su ciudad natal y decidí que ese era un excelente tema. Por supuesto, como pensaba, ella apoyó esta conversación y contó muchas cosas nuevas sobre esta maravillosa ciudad. Así que fuimos charlando de todo, llegamos, por cierto, al atardecer. Y por supuesto el paisaje vespertino me impresionó. El camino fue largo y agotador, especialmente para Sua, así que decidimos tomar un café. Al día siguiente, me invitó a ir de compras con ella, diciendo que hacía mucho tiempo que no salía a ninguna parte. Acepté de inmediato. Después de resolver todos los asuntos de trabajo, uno puede darse el lujo de relajarse un poco. Cuando vi los precios, me quedé en shock. Y luego Sua me preguntó si quería comprarme un traje y parecía que estaba decidida. De repente, ella me pidió que fingiera ser su novio frente a sus padres, ya que su hermana menor tenía novio desde hacía tiempo y sus padres querían lo mismo para ella. Me vi obligado a aceptar. Ayudar es algo bueno, aunque la idea me parecía dudosa.
Y aquí está el restaurante donde cenamos con los padres de Sua. Debo admitir que eligieron un buen lugar para la reunión. La familia Chko es gente maravillosa. Inmediatamente pasaron a preguntarnos sobre nosotros y cómo nos conocimos. Surgió la pregunta de cómo nos acercamos. Y les conté qué sucedió cuando su hija recién comenzó a trabajar y yo le enseñé los fundamentos. A mí también me afectó el interrogatorio de su padre, sobre quiénes son mis padres, quién me crió, etc. Los padres de Sua son personas muy amables y bondadosas, pensé mientras miraba a su feliz familia. Después de la cena llegó el momento de la despedida. Los padres no querían dejarnos ir por mucho tiempo, pero la chica se encargó de eso rápidamente. Sua se acercó para abrazar a sus padres, y mis oídos captaron la risa de su madre y los gritos de la chica para que no dijeran tonterías. Me pregunto de qué se trataba. Mientras caminaba por el malecón, ella comenzó a disculparse por haberme involucrado en esto. Rápidamente tranquilicé a la chica y le dije que me había gustado conversar con sus padres. Entonces ella sugirió ir a un lugar interesante, ni siquiera imaginaba a dónde íbamos a parar. No esperaba esto, fuimos a una adivina, no pensé que tendría que visitar un lugar así. La mujer le dijo a Sua que tenía un futuro maravilloso y que no tenía nada de qué preocuparse. Y me alegré de que ella estuviera satisfecha con lo que se le dijo. Además, la adivina le dijo que, no hace mucho, debido a sus dudas, había perdido algo, pero que algún día eso volvería. Estaba sentado pensando que no se debe confiar en personas como las adivinas. Y en ese momento la anciana se dirigió a mí. Yo estaba perplejo. ¿De dónde sabía todo sobre mi vida? Aunque no creo en ello, me sorprendió que dijera la verdad y que pueda no hacer nada, y la suerte seguirá estando de mi lado. Aunque no sé si me dijo la verdad, fue agradable escuchar eso, y esperaba que lo que dijo resultara ser cierto. Después de salir de la tienda, decidimos dar un paseo por el paseo marítimo, un paseo nocturno junto al mar, justo lo que necesitábamos antes de dormir. A mi regreso del viaje de negocios, decidí verificar rápidamente mi saldo y, para mi horror, esto es lo que descubrí. Estaba sentado, mirando la computadora, sin poder creer lo que veían mis ojos. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? Perdí 300 millones completos. Desde que regresé, lo único que hago es estar sentado frente a la computadora y seguir los cambios en el precio. Tenía diferentes pensamientos, tal vez vender todo, o tal vez dejarlo como está, y no podía decidirse de ninguna manera. Mis colegas y yo estábamos en la azotea, y todas sus conversaciones giraban en torno al tipo de cambio de la moneda, mientras yo pensaba en el hecho de que no había dormido lo suficiente hoy. Todos mis pensamientos estaban ocupados por mis activos. ¿Cuánto tengo ahora en mi cuenta y cuánto más subirá el precio? Y entonces mis colegas me preguntaron sobre mi viaje a Busan. Incluso se mencionó que hubiera sido mejor para mí ir con uno de mis colegas masculinos, pero dejé pasar ese comentario mordaz. Luego, el tema de las inversiones volvió a surgir. Los colegas preguntaron al director si las acciones de la empresa habían aumentado de valor y cuándo se recuperaría la inversión. Me resultó interesante escuchar cómo cada uno gastaría sus ganancias y cuánto quiere invertir cada persona. Iba a mi oficina y pensaba que quizás debería retirar parte de mis ahorros. Al volver a casa, me senté de nuevo frente a la computadora. Miré los números y decidí esperar un poco más. Hace muy poco el Bitcoin costaba $7,000. Ahora 5,200. Mis pérdidas ascendieron a 4,000 millones. Esto es una pesadilla. Por la mañana estaba sentado en el parque y pensaba en cuánto había perdido y qué podría haber hecho con ese dinero, y volví a mirar mi cuenta. ¿Qué debo hacer? ¿Vender todo ahora mismo y ganar 45,000 millones o esperar después de todo? Y en ese momento se acercaron los colegas, pero no entendí si vieron algo o no. Sí, al final lo vieron, así que tendré que explicarlo, aunque no quisiera extenderme sobre eso. Tuve que decirles cuánto dinero tengo ahora. Por supuesto, lo subestimé, pero me creyeron y dijeron que el precio de Bitcoin seguirá subiendo. Y entonces, para probar sus palabras, me mostraron el precio actual, que había vuelto a dispararse. No entendían la expresión de mi rostro, mientras yo pensaba en cuánto dinero había en mi cuenta en ese momento. Además, los chicos dijeron que esto aún no es el máximo, y el precio seguirá subiendo más y más. ¿Cuánto podré ganar? Me preguntaba si alguien más había comprado Bitcoins además de mí. Y resultó que sí, algunos otros colegas también invirtieron en ello. Los chicos hablaban de algo más, pero yo ya no los escuchaba. Estaba pensando en qué hacer, vender todo ahora o esperar un poco más. A la mañana siguiente, no podía creer lo que veían mis ojos. Había 150,000 millones en mi cuenta. 150,000 millones. No puede ser.
¿Realmente soy tan rico? Uf, no, no es un sueño, es verdad. En ese momento, por supuesto, no me veía bien. Solo que no sé cómo puede verse una persona con una sonrisa idiota en la cara. Entendí una cosa, que necesito calmarme, necesito pensar bien qué hacer, porque por ahora este dinero no es mío. ¿Qué debo hacer ahora? Puedo vender todo ahora mismo y vivir cómodamente el resto de mis días, o esperar un poco y ganar aún más dinero. Estaba sentado y no podía entender qué hacer con todo eso, mientras los gráficos de colores parpadeaban ante mis ojos. Y entonces, como si un demonio susurrara, que puedo ganar aún más sin hacer nada, que todo estará bien. ¿Cómo puedo rechazar algo así? Por supuesto, estaba de acuerdo en que se podía ganar más. Y me dije a mí mismo que todo saldría bien. Solo tenía que esperar un poco más. Me di la vuelta y miré la foto de mi padre, pensando que esta vez tenía razón, ya que fue él quien insistió en invertir dinero en esta moneda. Recordando ese día, me di cuenta de que si no fuera por papá, ahora no estaría tan cerca de una existencia despreocupada. Sua, al llegar al trabajo y no encontrar a Kim en su lugar, pensó que quizás el jefe lo había enviado de viaje de negocios nuevamente. En sus pensamientos, olvidó por completo que tenía que llevar los documentos para que los firmara el jefe de departamento, y decidió preguntar si sabía dónde estaba Kim, y resultó que se había tomado el día libre. Kim decidió ir a un concesionario de autos, ya que había soñado durante mucho tiempo con tener su propio auto. Mirando alrededor del salón, no sabía lo que quería, pero de repente la vio. No era solo un coche, era su sueño. Acepté sin dudarlo. Me ofrecieron un plan de pago a plazos, pero decidí pagar todo de una vez. ¿Para qué lo necesita una persona que tiene dinero? Al llegar a casa, volví a mirar la foto de mi padre y pensé en cuánta razón tenía al decir que sería una buena inversión. Ahora, habiendo vendido todo, era rico, ya que había vendido todos los activos a un precio bastante alto, era joven y exitoso, y me gustaba. Sin embargo, ahora tengo un nuevo dolor de cabeza. ¿Qué hacer con tanto dinero? Para empezar, decidí averiguar cómo están las cosas con la entrega del auto. Me dijeron que lo entregarán tan pronto como tramiten todos los documentos necesarios. Ahora puedo ver lo que quería hacer después, porque tenía una lista completa prácticamente desde la escuela. Sí, el siguiente punto era comprar un apartamento. Y no cualquier apartamento, sino el apartamento de mis sueños. Fui a una agencia inmobiliaria para que me ayudaran a elegir, ya que necesitaba algo especial. Y entonces la gerente me llevó al mejor barrio de la ciudad. Es justo lo que necesito. Ella mostró la mejor opción, y me pareció bien, pero valía la pena considerar todo en detalle. Entramos al vestíbulo, no era un simple apartamento, era enorme, incluso más grande de lo que esperaba. La chica comenzó a contarme sobre la distribución, pero yo solo podía pensar en que este lugar era varias decenas de veces más grande que donde vivo ahora. Pero eso no era todo. Decidí mirar por la ventana y la vista era magnífica. A tal altura se podía ver toda la ciudad, y los rayos del atardecer eran doblemente hermosos. Ahora que todas las formalidades están resueltas, podemos instalarnos, sí, el pago. Decidí pagar en efectivo, igual que con el coche, porque es más cómodo. ¿No es así? Como se esperaba, aquí hubo la misma reacción que en el salón del automóvil. Mientras tanto, en la oficina, los colegas discutían su cena de anoche en el restaurante, y aparentemente no solo discutían. Y en el momento más interesante irrumpió Sua, ardiendo de ira. Y como se descubrió la razón de su ira, era que ella estaba preocupada por Kim y quería averiguar dónde vivía, si es que había algo entre ellos. Jong-yop decidió intentar averiguar la razón de tal interés en Kim y para qué lo necesitaba ella. Resultó que la razón era simple. Le dijeron que él estaba enfermo y ella quería visitarlo, aunque dudó de sus palabras. Después de que Jung escribió el mensaje de texto y Kim respondió, Sua casi saltaba de alegría al saber que podían visitarlo. Y entonces se le ocurrió una idea. Tal vez la chica se había enamorado, lo que explicaría esa tormenta de emociones. Y ya van a la dirección indicada, pero a Chona no la abandona la idea de que aquí no todo es tan simple como parece. Sua suponía que Kim tenía una casa bonita, que era un excelente anfitrión y que probablemente cocinaba maravillosamente. Chon suponía que él era ahorrativo y vivía en la misma casa donde vivían con su ex esposa. Pero la realidad resultó ser mucho peor. No era una casa, sino un basurero. ¿Cómo puede vivir aquí? Pero a Kim parecía importarle poco. Al parecer todo le parecía bien. El chico notó que a sus amigos no les gustaba el olor y trató de calmarlos diciendo que el olor venía de la calle. Solo pensaba en cuánto lo compadecía, ya que vivía completamente solo, y más aún en un lugar como ese.
Pero entonces Chon se dio cuenta de que su amigo le había dicho que se mudaba y le ofreció su ayuda. Kim trató de protestar, pero sus amigos fueron inflexibles. Al salir a la calle con cajas en las manos, se sorprendieron al ver un Ferrari en ese barrio. ¿Qué hacía un coche así allí? Los pensamientos de los amigos fueron interrumpidos por Kim, quien informó que las cajas podían ponerse en el coche. ¿Pero cómo? Realmente había pedido un coche tan lujoso para la mudanza. Resultó que era el coche de Kim. Pero, ¿cómo? ¿De dónde? ¿Acaso le había caído una herencia? Por supuesto, ambos soñaban con dar un paseo en un coche así, pero lamentablemente solo había un asiento. Por supuesto, Chon le cedió el asiento a la chica. Después de todo, él es un hombre y un amigo. Y aquí estamos, conduciendo por la ciudad en el coche nuevo. Y ahora soy yo quien está al volante. Le pregunté cómo reaccionaron sus padres ante mí como su prometido, y resultó que ya me ven como su esposo. Decidí guardar silencio sobre mi riqueza, asegurándole a la chica que se lo contaría todo más tarde. La colega se quedó callada por un momento y preguntó a dónde me mudaba. Ten paciencia, pronto lo verás por ti misma. Mientras tanto, Han decidió romper con el pasado, poner orden en su vida y volver al trabajo, lo cual comunicó a la dirección. Han Chae-won era una mujer muy atractiva, pero su personalidad dejaba mucho que desear. Sí, conducir un coche así es el sueño de todos, y Chon no es una excepción, pero hay que vigilar la velocidad. Le conté a mi amigo sobre esto, cuando incluso estaba dispuesto a morir por un paseo en un Ferrari. Y entonces frenó y empezó a hablar de Sua. Creo que aquí había una pregunta con trampa, pero no logré captar con qué. Tan pronto como llegué al trabajo, mis colegas me bombardearon con preguntas sobre mi nuevo coche y apartamento. No pensé que llegaría a esto. Naturalmente, me preguntaron dónde había ganado tanto dinero, así que tuve que revelarles el secreto, pero no todo. Los chicos hablaban de lo afortunado que era yo, y se quejaban de que habían sufrido pérdidas, ya que cuando decidieron invertir el precio comenzó a bajar. Y además, empezaron a pedirme que les aconsejara dónde es mejor invertir ahora. ¿Cómo voy a saberlo yo? Pero había que decir algo, porque ¿cómo se puede rechazar a los colegas? Les dije que para invertir hay que ser una bestia en este mundo y confiar solo en uno mismo, pero no me atreví a decirles la verdad. Y en realidad invirtió los activos restantes en criptomonedas, decidiendo que de todos modos deberían desarrollarse. Después de pensarlo un poco, finalmente compartí la información con los chicos, pero les advertí que ellos mismos son responsables de sus acciones. Les conté sobre 2 nuevas monedas en las que invertí, e inmediatamente comenzaron a interrogarme sobre por qué precisamente esas. Expliqué que en comparación con los demás, se ven más comprensibles y confiables, y además tuve que explicar que, al fin y al cabo, invertí mi propio dinero en ellos. Sua se estaba arreglando cuando escuchó las conversaciones de sus compañeros de trabajo. Aquí las chicas la vieron y decidieron preguntarle si sabía cómo le iba a Kim. No sabía qué decir, comprendiendo que los rumores ya se habían propagado y que no podía huir de ellos. Resulta que los colegas ya se lo imaginaron todo por sí mismos. Decidieron que Kim juega juegos de azar y bebe. A estos dos urracas es inútil explicarles, pero Sua debe averiguar a toda costa de quién provienen estos rumores. En ese momento, Han ya había llegado a la oficina. Nadie esperaba verla, y ¿para qué necesitaba a Kim? Le dijeron que Kim no estaba hoy, y resultó que la mujer estaba molesta. Pensó que posiblemente estaban tratando de engañarla, por lo que decidió preguntar a otros también. Y ahí estaba ella, pensó Kim, cuando se topó con su ex esposa en el pasillo y casi se le cayeron las cajas de las manos. Y ella es igual de hermosa e inalcanzable, aunque su carácter deja mucho que desear, ya que eso fue la causa del divorcio. Y los recuerdos se derrumbaron sobre Kim con nueva fuerza, como la primera vez que ella descargó su ira sobre él por, en su opinión, reservar el hotel equivocado. En aquel entonces realmente no la entendía. Le parecía que había hecho la elección correcta. Pero aquí es el trabajo, y la vida personal no debe interferir. Ella simplemente le trajo los documentos. Al irse, Han pensó en cómo había cambiado Kim. Antes no era así, pero ahora la miraba directamente a los ojos, incluso con desafío. Al regresar a su departamento, la mujer pensaba que debía destruirlo, pero al ver a sus colegas, volvió a ser amable para que nadie adivinara sus planes. Y solo una de sus colegas sabía que todo esto era una farsa, y que Chae-won no era tan dulce. Kim estaba sentado en su escritorio pensando que cuando vio a Han no sintió nada. ¿Cómo podía ser si alguna vez la había amado? Sus reflexiones fueron interrumpidas por un amigo que quería discutir algo y lo invitó a tomar un café.
Al subir al techo, se dio cuenta de que algo andaba mal. Todos sus colegas comenzaron a felicitarlo y agradecerle. Resulta que la criptomoneda en la que invirtió subió un 80% y los chicos que lo escucharon ganaron sumas considerables. Pero a pesar de tanta atención, solo pensaba en una cosa: ¿cuánto dinero tenía en su cuenta en ese momento? Y los pensamientos volaban cada vez más lejos, hacia el cálculo del capital, y según sus cálculos, se había vuelto muy rico. Los colegas no dejaban de agradecerle, pero él respondió brevemente que era solo mérito de ellos, ya que ellos mismos decidieron arriesgarse. Y cuando le preguntaron cuánto había invertido, Kim decidió no decir la verdad y dijo que solo había invertido 4.000 millones. Pero ahora la cuestión era si valía la pena vender todo ahora, o esperar un poco más, a lo que respondió que era una decisión personal de cada uno cómo proceder. La noticia de que Kim había ganado una fortuna con sus inversiones comenzó a circular por la oficina. Algunos estaban contentos por él, algunos no lo creían, y otros incluso le tenían envidia. Mientras tanto, Sua y Chong decidieron tomar un café y discutir algunos asuntos. Al acercarse a la mesa, Chong preguntó a la chica si todo estaba bien, a lo que recibió una respuesta afirmativa y se sentó a la mesa. Él le preguntó a Sua qué pensaba sobre los rumores que circulaban sobre Kim, y la chica respondió que no creía ni una sola palabra. Entonces Chon preguntó directamente si a ella realmente le gustaba Kim, y su reacción, por supuesto, confirmó sus suposiciones. Ella simplemente estalló de ira. Él no esperaba una reacción tan violenta. Por supuesto, él la tranquilizó, pero le advirtió que tal reacción la delataba y que no debía reaccionar de manera tan intensa. Mientras tanto, Kim se sorprendía cada vez más por la cantidad de personas que le agradecían. Resultó que todos habían invertido dinero. Y todos ellos compartían sus planes para el dinero ganado y eran absolutamente felices. Y aún así, la gente no se rendía y trataba de averiguar el capital de su colega, a lo que él respondía evasivamente, pero, por supuesto, no toda la verdad. Y solo él sabía la verdad sobre su cuenta. 700.000 millones, esa es la verdad. Sin embargo, un pensamiento no lo dejaba tranquilo. No podía entender por qué un aumento tan rápido del precio. Sus pensamientos fueron interrumpidos por las chicas del departamento vecino, que también decidieron pedir consejos sobre inversiones. Y no le quedó más remedio que darles valiosos consejos. Jan estaba claramente descontenta con los logros de Kim. Le enfurecía todo lo relacionado con él. Ella pensaba por qué él había ascendido tanto, ya que cuando estaban casados él no hacía nada para enriquecerse. Había que hacer algo al respecto. Por la mañana, Kim decidió echar un vistazo al sitio web del grupo de la empresa, pero incluso allí todas las conversaciones eran sobre inversiones. Y en ese momento le llegó un mensaje. Al mirarlo se quedó en shock. Le escribía a su ex esposa, que todavía necesitaba algo de él. Ni siquiera había terminado de leer cuando de repente sonó el teléfono. Era Sua. Pensó que algo había pasado, pero resultó que la chica solo quería charlar un poco. Después de hablar un poco, Sua de repente le preguntó qué planes tenía para el fin de semana. Y resultó que justo para esos días, él había planeado ir de compras. Le dijo a la chica que al mudarse había tirado todos los muebles viejos y que ahora quería comprar unos nuevos. Cuando la chica le ofreció su ayuda para comprar muebles, él aceptó con gusto, sin siquiera sospechar lo feliz que ella estaría. La chica, mientras tanto, estaba loca de alegría por poder pasar al menos un poco de tiempo con la persona que le importaba. Ella compartió esta noticia con Chong, quien le aconsejó que le contara a Kim sobre sus sentimientos. Al día siguiente, Kim llegó a la hora acordada, pero Sua aún no estaba allí, así que decidió pasar por el café y esperarla allí. Pero ni siquiera se dio cuenta de que la chica ya lo estaba observando desde lejos. Y ahí estaba ella, pensó Kim, mirando a la chica que se acercaba. Llegó a tiempo, aunque como siempre. Al acercarse, ella le preguntó cuánto tiempo llevaba esperándola, a lo que Kim respondió que acababa de llegar. Bueno, vamos de compras, y entraron en la tienda. Sua sugirió primero simplemente dar un paseo y echar un vistazo a algo, y solo entonces hacer su elección. Mientras caminaban juntos, ella se preguntaba si esto podría ser una cita, aunque, ¿cómo puede una cita tener lugar en una tienda de muebles? Y se rió para sus adentros. Kim se dirigió hacia uno de los estantes. Vio algo interesante, a ella no le quedó más remedio que seguirlo. Ese día se hicieron muchas compras. Mientras caminaba por la tienda, Kim pensaba que era genial ir de compras cuando tienes mucho dinero. Puedes darte todos los gustos. Después de terminar las compras, decidieron ir a un café para charlar y simplemente descansar. Pero Sua no se atrevió a confesar sus sentimientos.
Mientras tanto, Jan se enfurecía cada vez más. No le gustaba que después del divorcio, no solo Kim se había enriquecido, sino que además esa chica andaba detrás de él. En el trabajo estaba pasando algo inconcebible. Toda la empresa ya había empezado a invertir en criptomonedas. ¿Qué les pasa a las personas? Y Kim estaba parado pensando que el precio de la moneda ya había aumentado decenas de veces. Todo esto no era por nada. Todas estas conversaciones sobre ganancias ya lo tenían harto, aunque él mismo pensaba en el estado de sus activos, pero escucharlo a cada paso ya era insoportable. Pensaba que lo más probable era que el precio pronto comenzaría a caer y la gente empezaría a sufrir enormes pérdidas, y entonces se desataría el infierno. Y entonces recordó lo que le había dicho su padre, que incluso cuando una persona ha ganado, eso no significa que haya recibido el dinero, y que uno debe alegrarse solo cuando tiene la ganancia en sus manos. Y Kim decidió que era hora de vencer su avaricia y vender todo para no perderlo. Pero su colega Ki Ram-hoon no pensaba así. Al contrario, creía que el precio solo seguiría subiendo y no escuchaba los consejos de los demás. Pensaba que solo a él se le podía considerar un verdadero inversor, y que solo él sabía cómo actuar correctamente. Pensaba que si la moneda seguía subiendo, se convertiría en el más rico de todos, y que luego se reiría de todos, que se comprará un auto deportivo más genial que el de Kim, y en general será la persona más famosa de la ciudad. Y además, soñaba con casarse con Chiyosua, por quien desde hacía tiempo sentía algo especial. Mirando la pantalla del monitor, Ki Ram-hoon pensaba por qué Kim había decidido vender todos los activos, si se había vuelto loco. Pensaba que ahora no tenía sentido vender todo, ya que el precio recién empezaba a subir. Qué hermoso se ve el edificio de nuestra oficina al amanecer, pensó Kim mientras se acercaba al trabajo. Al día siguiente, Kim fue a ver al gerente senior para hablar sobre un asunto muy importante. An Meng-guk le propuso hablar en un lugar tranquilo y decidieron subir a la azotea. El gerente senior prefería más el silencio y que nadie pudiera interrumpir su conversación. Para empezar, felicitó a Kim por un trato tan exitoso y luego decidió ir al grano. Kim no quiso alargar mucho la conversación y le entregó la hoja al gerente. Era una solicitud de vacaciones, aunque An Meng-guk pensó que el chico iba a renunciar. Estaba un poco conmocionado, ya que Kim ahora era rico, y en principio, podría no haber trabajado en absoluto. Recordó la reciente conversación que tuvo con Sua al respecto. Le dijo que quería ir a Estados Unidos para visitar a un amigo. La chica estaba un poco molesta, pero no lo demostró, y simplemente le deseó suerte. El gerente senior aprobó las vacaciones de Kim y dijo que firmaría su solicitud de inmediato. Y entonces el chico decidió compartir sus preocupaciones con un colega mayor que simplemente no sabe cómo seguir viviendo, porque no tiene nada por lo que luchar. Él hablaba de que cada uno tiene su sueño, que la gente aspira a algo, y que él no tiene nada, excepto dinero. Pero An Meng-guk lo tranquilizó. Le dijo que todo estaría bien y que definitivamente tendría un sueño por el que se esforzaría. Y contó cómo de niño tenía el sueño de jugar al golf. Sus padres lo apoyaban en todo, y él era feliz. Kim le preguntó qué pasó después. ¿Por qué abandonó esa ocupación? Se enteró de los derroches de su familia y que esto los llevaba a la ruina. Fue entonces cuando se dio cuenta de que era más fácil ir a algún lugar con su familia y ser feliz que destruirlo todo hasta los cimientos. An Meng-guk preguntó cuánto dinero tenía Kim ahora, y él decidió compartirlo con alguien. Decir que su colega estaba en estado de shock no es decir nada. Y habiendo dejado a su amigo en tal estado, decidió que era hora de irse. Las vacaciones estaban por delante. Y aquí está él ya en el aeropuerto. Ni siquiera puede creer que ahora se lo pueda permitir. A bordo, lo recibieron como a una superestrella, una celebridad. Y recordó cómo voló en clase económica la última vez. Fue horrible, pero ahora volaría en primera clase por primera vez, y le gustaba. Resultó que no volaba solo. A su lado se ubicó una chica que daba órdenes en voz muy alta por teléfono. Después de terminar la conversación, ella se presentó. Dijo que se llamaba Jin Yu-gen y que era la directora general de una empresa automotriz. Él también le dijo su nombre. Pero en ese momento les trajeron el almuerzo, y la conversación tuvo que interrumpirse por un tiempo. Kim estaba encantado con el sabor de los platos que les sirvieron. Nunca antes había comido algo tan delicioso, eso es lo que significa primera clase. Las bebidas también le parecieron extraordinariamente deliciosas, así que le gustó volar. Después de un almuerzo abundante, continuaron la conversación que habían comenzado. La chica le pareció interesante como interlocutora.
Ella le contó sobre su empresa y a qué se dedicaban, y en respuesta, Kim le habló de sí mismo. Así se enteró de que la compañía Jin se dedica a la fabricación de automóviles de alta calidad, para que sean más atractivos para el comprador. La chica decidió preguntarle qué coches prefería, a lo que él respondió que tenía un coche italiano, y al mismo tiempo le dio a entender que los automóviles coreanos no le atraían mucho. Parecía que Jin estaba un poco desconcertada por tal respuesta. No esperaba en absoluto que alguien pudiera hablar negativamente de su coche. No le gustó, pero decidió no centrarse en ello. Así, entre conversaciones, el tiempo pasó volando sin darse cuenta. Y después de despedirse y desearse mutuamente buena suerte, se separaron cada uno a sus propios asuntos. Cuando Kim salió del edificio del aeropuerto, no podía creer lo que veían sus ojos. ¿Realmente estaba en Estados Unidos? Aquí alguien lo llamó, y al darse la vuelta, vio a su amigo Men U, que lo había estado esperando desde hacía mucho tiempo. Kim lo miró con asombro. ¿Había cambiado tanto? ¿Era realmente el mismo Men? Había engordado mucho. El amigo se rió, le dio una palmada en el hombro a Kim y le propuso tomar un tentempié y un café. Y solo Jan seguía descontenta. ¿Cómo pudo haberse ido? ¿Cómo se atrevió? ¿Por qué ella se enteraba de todo la última? Sentada durante el almuerzo, no se veía bien, lo que llamó la atención de sus colegas, a lo que decidió dejar el tema, pero aún así seguía sumida en sus pensamientos. Una de las chicas entendió qué preocupaba tanto a Han y se lo dijo todo, mientras las demás se sentaban en silencio, observando esta discusión. Aparentemente no le gustó mucho que la descubrieran, ya que se levantó y se fue corriendo, sin siquiera explicar nada. Ella no esperaba eso y estaba furiosa, pero al mirar su teléfono, sonrió con aire de suficiencia. Allí, en la pantalla brillaba una suma redonda, que había crecido 100 veces después de invertir en criptomonedas. Mientras tanto, Ki Ram-hon se jactaba de ser mejor que Kim, ya que no tenía prisa por vender su moneda, que esperaría hasta que el precio subiera aún más. Los colegas, por supuesto, comenzaron a preguntarle si eso no era arriesgado, a lo que él solo se encogió de hombros, pensando que era más listo que todos. El gerente An estaba preocupado por haber vendido todos sus activos siguiendo el consejo de Kim, y pensaba en que podría haber ganado aún más, envidiando a aquellos que aún no tenían prisa por recibir su dinero. Uno de los colegas dijo que él también vendió todos los activos al igual que Kim, y no se arrepiente de ello, pues él creía que Kim estaba haciendo lo correcto, y sintió la confianza para hacer lo mismo, por lo que siguió su ejemplo. «¿Qué gente tan amable hay aquí?», pensó Kim, mirando a la chica que les trajo el pedido. Señaló que las hamburguesas son muy sabrosas e incomparables. Aquí Men notó a una pareja que se les acercaba. Eran sus conocidos estadounidenses. También decidieron entrar a comer algo y, para su suerte, se encontraron con su amigo. Los chicos se unieron a ellos. Men los presentó a Kim, y así transcurrió su almuerzo en una conversación pacífica. Chris contó que dirige una empresa que se dedica al desarrollo de sistemas de conducción autónoma para camiones de carga. Helen compartió que ella también tiene su propia empresa que se dedica a la fabricación de ropa y calzado a partir de materiales ecológicos. A los chicos también les encanta relajarse, ir a estaciones de esquí, porque es genial sentirse libre. Y Chris compartió que Men es un muy buen amigo y los ayuda en todo. A Kim le gustaron sus nuevos conocidos y pensó que era genial que pudiera volar hasta aquí para ver a su amigo. Fue divertido ver cómo Chris se reía de Men, que había engordado y le quitaba la hamburguesa. Esos sí que son verdaderos amigos. Después del café, Kim y Men fueron al apartamento de Men. Definitivamente valía la pena descansar después del vuelo. Kim, absorto en el entorno, casi se perdió el momento en que le lanzaron una lata de bebida. Resultó que era cerveza, hay que relajarse, comentó un amigo. Después de beber varias latas, Kim le contó a su amigo que se había divorciado, y su amigo apreció este valiente paso, ya que Han Chae-won era realmente insoportable. Luego compartió con un amigo que había ganado un buen dinero con las criptomonedas. Apoyé a Kim diciendo que en Estados Unidos también muchos se enriquecieron con eso. Kim, después de dudar un poco, decidió pedirle ayuda a su amigo, ya que para eso había venido aquí. Y en concreto, le pidió a Men que le ayudara a crear su propia empresa. Pero el amigo pensó que era solo una broma, que Kim había bebido demasiado alcohol. Pero el chico aseguró que no estaba borracho y que era una decisión bastante seria y consciente, y que ya lo había pensado bien. Intenté explicarle a Kim que para eso se necesita dinero, ideas y la capacidad de gestionar todo eso. Y entonces se puso a pensar que en realidad tener dinero no lo es todo.
no es suficiente para los negocios. Entonces Meng le sugirió a Kim que sería mejor invertir ese dinero en alguna empresa. Pero él no tenía esa experiencia y nuevamente le pidió ayuda a un amigo para que le explicara cómo hacerlo correctamente. Al día siguiente, compartieron con Chris sus planes de invertir en su empresa. Kim contó sobre esto con más detalle con la ayuda de su amigo, quien se lo había recomendado. Explicó esto por el hecho de que las tecnologías de la empresa de Chris son lo suficientemente valoradas como para recibir una oferta de inversión de una gran corporación de Corea. Chris dijo que ya están en negociaciones sobre la inversión, pero Kim dijo que los términos que les ofrecen no son aceptables, ya que están tratando de reducir la cantidad y piden más acciones. Por supuesto, Chris entendía esto, pero no entendía por qué Kim invertiría $700,000 por solo el 10% de las acciones. El chico respondió que esas eran sus condiciones y que quería convertirse en el socio de Aurora. Chris examinó cuidadosamente todos los documentos y decidió ofrecer comprar las acciones por una suma ligeramente mayor. Meng le dijo que no exagerara y le recordó que inicialmente su cantidad era menor. Y luego incluso sugirió que le vendiera a Kim el 20% de las acciones por 900,000. Le dijo a su amigo que él sabe sobre la situación de su empresa, que se necesita mucho dinero y que la otra empresa simplemente quiere absorberlos. Y advirtió que Kim definitivamente no haría eso, sino que solo desearía prosperidad. Chris estaba perplejo y no sabía cómo proceder. La propuesta en esencia no era mala. No tenía intención de retroceder y miré atentamente a mi amigo. Y después de una breve reflexión, Chris y Kim finalmente se estrecharon las manos para cerrar el trato. Al salir a la calle, Chris le agradeció a su amigo por la ayuda, pero este se golpeó la frente y se echó a reír. Y entonces a Kim se le ocurrió una idea genial. Le pidió a su amigo que le recomendara algunas empresas más para invertir. Mientras tanto, en la oficina de Jin Yu-Zhen, informaron que Aurora rechazó su propuesta de inversión. Resultó que no solo esta compañía se negó, sino que otra más prefirió a alguien más como inversor, lo que fue un golpe para la compañía de Jin. Decir que estaba furiosa es decir poco, solo que es interesante quién es este misterioso inversor. Sin embargo, en la empresa donde Kim trabajaba ahora, nadie estaba de humor para divertirse. Las acciones comenzaron a caer en precio. Todos los que no escucharon a Kim estaban indignados, porque perdieron su dinero. Jan también estaba molesta, ya que sus activos se habían reducido a la mitad. Pero, ¿cómo era posible? No era lo que ella había soñado. Uno de los colegas de An Menguk se le acercó y le gritó que todo era su culpa, a lo que él respondió que todos eran culpables y que no había obligado a nadie a hacer nada. A todos les gustaría darle una paliza, ya que fue él quien dijo que Kim Shin estaba equivocado y que vendió todo demasiado pronto. Kim tenía problemas más importantes. ¡Retirada!, le gritaba a su amigo. «Nos van a matar». Pero su amigo ya no lo escuchaba. Al no escuchar una respuesta, se dio la vuelta, pero Men ya yacía inmóvil en el suelo. «Lo siento», susurró él. Pero ya era demasiado tarde. El enemigo disparó, y la bala atravesó a Kim. Ya no podían arreglar nada. Y aquel que disparó directamente a la espalda, se quedó parado y sonrió. Le gustaba mirar al enemigo derrotado. «Maténnos», gritaba Kim. «Maténnos ya. ¿Para qué prolongan nuestro sufrimiento?» Y entonces él dijo, «Men, ¿por qué no comemos algo ya? Basta de jugar. Nos han matado de nuevo. Es hora de admitir nuestra derrota». Su amigo no estaba de acuerdo con él. Tenían que intentarlo una vez más y ganar. Kim pensaba que su amigo lo había ayudado mucho con las inversiones y quería agradecerle regalándole un apartamento, pero Men se negó, ya que había ayudado a su amigo desinteresadamente. Pero al ver el apartamento, se quedó impactado. Allí había todo con lo que un hombre de verdad puede soñar. Una potente computadora de modelo nuevo, varias consolas de juegos, todo brillaba y resplandecía. No era un apartamento sino un sueño. Después de lo que vi, por supuesto que acepté recibir este regalo, pero con una condición, que lo visitaría con más frecuencia. Más tarde, decidí contarle a un amigo que quería viajar un poco más, y mi jefe me permitió extender mis vacaciones. «El viaje está bien», dijo Men pensativamente. En ese momento ni siquiera sospechaba cómo me resultaría todo esto. Después de pensarlo un poco, me pidió un pequeño favor, y naturalmente acepté. ¿Cómo podría negarme a un amigo? Mi petición será bastante inusual, y aquí me di cuenta de que había una trampa en alguna parte. ¿Pero dónde exactamente? Y aún así, confié en él ciegamente en vano. Nuestro autobús se precipitaba hacia lo lejos,
hacia nuevas aventuras y nuevos descubrimientos. ¿Y por qué nuestro? Porque en eso consistía la petición de mi amigo. La chica dormía tranquilamente sobre mi hombro. Pero, ¿quién es esta chica? No sé nada de ella, de Menú. ¿Por qué me haces esto? Un amigo me pidió que llevara conmigo a la hermana de su colega, Ellie. Dijo que ya era adulta y que no me causaría problemas. Pero no pensé que ella fuera exactamente así. Solo me contó cuántos años tenía, que acababa de terminar la universidad, y me pidió que cuidara de ella. Y eso era todo lo que, en su opinión, yo debía saber. Pensé ingenuamente que era solo una niña con trenzas, pero cuando subió al autobús y se sentó a mi lado, no iba a ser tan simple como me lo había imaginado. Así, sumido en mis pensamientos, no me di cuenta de que habíamos llegado, y aparentemente me quedé dormido, ya que Ellie me despertó con su grito diciendo que ya habíamos llegado. Era Los Ángeles, qué hermoso es. Nunca pensé que una ciudad pudiera ser tan bella. No entendía por qué la gente nos miraba así, hasta que me volví hacia la chica. Ella, sin avergonzarse, mostraba sus emociones, y eran tan puras. Caminábamos por la ciudad y charlábamos. Ellie me preguntaba sobre los lugares que ya había visitado, y me contó un poco sobre ella misma. Resultó que ambos estábamos en esta ciudad por primera vez, lo que lo hacía aún más interesante. Ella era tan linda y, a pesar de su edad, ingenua, y se alegraba tanto por todo lo nuevo que incluso envidiaba su espontaneidad. Pensé en que debería preguntarle a Ellie si quería visitar algún lugar en particular. Tal vez tenía planes. Me detuve y la miré. Parecía estar descontenta con algo, pero estando sumido en mis pensamientos, no podía entender de ninguna manera qué quería de mí. Ella empezó a explicarme algo de nuevo, y yo estaba allí parado mirándola con una expresión idiota en mi cara. Y fue entonces cuando finalmente entendí de qué se trataba. Resultó que ella estaba hablando de que había hecho su propio plan de viaje y sugirió seguirlo. Y por supuesto estuve de acuerdo, porque ni siquiera sabía por dónde empezar. Hemos llegado, anunció ella. Pero ni siquiera entendí dónde estábamos. Era un edificio enorme, que por su apariencia exterior se asemejaba a un palacio. Era magnífico. Y allá vamos. Gracias a él y visitamos un montón de lugares interesantes. No me imaginaba que iba a ser tan genial. Caminamos hasta el anochecer. Visitamos todos los lugares más hermosos de la ciudad. Nunca había visto una puesta de sol tan bella. Mirando las fotos, noté que nos vemos bien juntos y que ella es una belleza. Después de tal caminata, no estaría de más comer algo. Ellie sugirió cenar en el restaurante de la cubierta del barco. Sentados en la mesa, conversábamos alegremente. Resultó ser una excelente interlocutora, con quien era fácil y tranquilo estar. Ellie comenzó a hablar sobre sus estudios, cómo se esforzaba para luego encontrar un trabajo digno, con un salario igualmente digno. Cuando me contó que había encontrado trabajo en Wall Street, no podía creer lo que oía. ¡Qué suerte tuvo! Y entonces le propuse brindar por nuestros sueños, y para que siempre se hicieran realidad. Después de la cena, fuimos al hotel. Por supuesto que yo quería un lugar decente, pero Ellie me aseguró que también estaríamos bien en el hostal y que no siempre es bueno lo que es caro. Ella entró en la habitación y se sentó en la cama. Se veía tan provocativo, pero ella solo se rió y dijo que no podía evitar bromear conmigo. Cuando ya nos habíamos acostado, me miró desde arriba y sonrió deseándome buenas noches. Acostado en la cama, pensaba en lo bromista que es Ellie. ¿Cómo puede bromear con una cara tan seria? La chica en ese momento ya roncaba dulcemente y probablemente estaba teniendo sueños maravillosos. Al día siguiente pasó rápido y por la noche decidimos ir a la piscina. Ella tuvo que convencerme durante mucho tiempo. El silencio se hizo de repente y no pude entender qué pasaba hasta que escuché que me llamaban. Levanté la vista y la vi, a Ellie. Estaba hermosa. Y sin pensarlo mucho, se zambulló en el agua, ni siquiera entendí qué fue eso. Al acercarme a la piscina, me senté al borde y decidí quedarme allí sentado observando a la chica. Se acercó nadando y se sentó a mi lado, preguntándome por qué no quería hacerle compañía. A regañadientes, le respondí que no sabía nadar. Pero no tuve tiempo de pensar en lo que ella había planeado, ya que de repente me encontré parado en el agua hasta la cintura. ¡Qué chica tan rápida! Fue todo lo que pude pensar. Allí noté a un trío de chicos que estaban parados al borde de la piscina y sonreían con suficiencia. Luego le propusieron a Ellie que se conocieran, a lo que ella se negó. Intentaron acercarse a ella, pero Kim les bloqueó el camino, algo que definitivamente no esperaban. Entonces el rubio intentó tomar a Ellie de la mano, pero tampoco tuvo tiempo. Kim le agarró la mano y le dijo que se largara.
Y justo cuando pensé que necesitaba distraerlos para que Ellie pudiera irse tranquilamente, ella misma me hizo a un lado y dio un paso adelante. Ella es una chica valiente. Inmediatamente les ordenó que se disculparan y se largaran, a lo que los chicos se rieron. Y en ese momento, una mano pesada se posó sobre el hombro de uno de ellos. Era el guardia. Aparentemente, no era la primera vez que los chicos mostraban agresión hacia los visitantes y recibían una paliza de los guardias de seguridad. Solo había que ver sus caras. Después de eso, definitivamente valía la pena tomar una copa, y Ellie y yo fuimos a un bar, que nos lo proporcionaron como compensación. Mientras estábamos sentados charlando, la chica me pidió que le contara un poco sobre mí, pero no había nada especial en mi vida para contarle. Cuando Ellie se enteró de mi ex esposa, simplemente se enfureció, y no podía entender cómo pude aguantarla tanto tiempo, aunque yo tampoco lo entendía. Ya acostado en la cama, seguía pensando en la chica con la que había pasado varios días lado a lado. Esta chica despertaba en mí algún sentimiento incomprensible u olvidado hace mucho tiempo. Ella es tan maravillosa, pero ¿qué me está pasando? Y para distraerme, decidí echar un vistazo a los precios de las criptomonedas. El precio de muchas ya ha caído un 80%. Vaya cuánto habría perdido si no hubiera vendido todo en ese momento. Escuché un golpe en la puerta. Me preguntaba quién podría ser, y naturalmente resultó ser Ellie. Y cuando abrí, me quedé atónito por su apariencia. Estaba parada en camisón, justo en el umbral de mi puerta. Incluso perdí el habla por su apariencia. ¿Pero qué hace ella aquí a estas horas? Y más aún con ese aspecto. Pero ella me puso el dedo en los labios y me dijo que me callara un poco, que esto se veía como una princesa de cuento de hadas, igual de hermosa e inalcanzable, pero al mismo tiempo tan, simplemente tan. Pero resultó no ser como me lo imaginaba. Simplemente estaba aburrida y quería hablar. No me imaginaba que fuera tan fácil estar acostado en la misma cama con una chica y conversar. Simplemente conversar. Él yacía con los ojos cerrados y le decía algo, mientras ella lo admiraba. Ellie, posiblemente, y hasta, muy probablemente, quería algo más. Pero él se le adelantó y dijo que no estaba listo para una nueva relación. Entonces la chica le propuso simplemente charlar, simplemente de nada y de todo. Y mientras la chica pensaba de qué más se podía hablar, él simplemente se quedó dormido. ¿Acaso eso es posible? Bueno, mira eso. Y dijo que estaba listo para hablar toda la noche. Ella, por supuesto, estaba decepcionada, pero decidió que era suficiente para la primera vez. Se acercó más a él, puso su mano sobre su pecho y también se quedó dormida. El tiempo pasó volando y llegó el momento de la despedida. Cada uno se dirigía a casa. Ellie abrazó fuertemente a Kim y le dijo que lo extrañaría, y Kim a su vez prometió mantenerse en contacto con ella. El largo viaje a América llegó a su fin, y Kim ya estaba a bordo de su avión, sentado en silencio y recordando el día en que acababa de llegar a América. Pensó en que había conocido a mucha gente interesante y buena, que se había hecho amigo de ellos, y en lo bueno que era haber conocido a una chica como Ellie. Miraba por la ventanilla cómo pasaban las nubes y se sentía un poco triste por dejar atrás este lugar. Pensó en muchas otras cosas, pero sobre todo sus pensamientos estaban ocupados por el trabajo y lo que haría al llegar a casa. Caminaba por el aeropuerto, absorto en sus pensamientos cuando alguien lo llamó. Resultó que su colega y amigo Jung Yeop ya lo había recibido, y no era el único que había venido a recibirlo. Y parece que no solo él, un poco más lejos estaba Sua. Eso sí que era interesante. ¿Habían venido juntos o qué? Sua se acercó y le preguntó cómo habían ido sus vacaciones, y en general cómo estaban sus cosas. A ella le interesaba todo lo relacionado con Kim. Él respondió que todo estaba bien, y sugirió a sus amigos almorzar en algún lugar. Por supuesto, ellos aceptaron, ya que era la hora del almuerzo. Les sugirió pasar por un restaurante japonés y les dijo que no se preocuparan por el dinero. Después de un almuerzo abundante, los amigos se fueron a trabajar, y Kim, al llegar a casa, no podía creer que sus vacaciones habían terminado. Estaba feliz de estar en casa. Decidió revisar su teléfono, ver qué escribía la gente, y se sorprendió por la cantidad de mensajes que se había perdido mientras estaba con sus colegas. Le escribió Men para que viniera más a menudo y no se olvidara de su amigo. También le escribió Ellie que había tenido una entrevista y había encontrado trabajo, y le preguntaba cuándo se verían. Y entonces, esto sí que no se lo esperaba en absoluto, descubrió un mensaje de Han. Ella preguntaba sobre las vacaciones, cómo las había pasado. Luego escribió que estaba triste porque él se había ido sin decirle nada.
Pero su declaración de amor causó sensación. Él no podía creer lo que veían sus ojos. Ella escribió que lo extrañaba y que lamentaba que él hubiera perdido dinero en inversiones. Luego hubo un mensaje sobre por qué no le respondía, que si ya la había olvidado y encontrado a otra. En el último, ya perdió los estribos y descargó toda su ira sobre él. Es típico de ella. Nada cambia. Y Kim, sin pensarlo ni un minuto, decidió que era hora de terminar con eso y la bloqueó. Mirando la ciudad nocturna, pensó en lo maravilloso que era haberse divorciado de ella después de todo. A la mañana siguiente, Kim llegó a la oficina con las manos llenas, pues había traído regalos para todos sus amigos. Pero los colegas reaccionaron de una manera extraña. Él no entendía cuál era el problema. Él preguntó qué había pasado. Todos lo miraban en silencio y parecía que nadie iba a explicar. Y entonces se dio cuenta de que no todos habían seguido su consejo de vender las inversiones y muchos habían perdido enormes sumas. Alguien lo llamó y vio al gerente An Menguk y a su asistente So Chong-gi. Se acercaron a Kim, y Menguk preguntó si no habría un regalo también para ellos, y luego se echó a reír. Kim les entregó las bolsas y cuando las abrieron, se quedaron impactados por unos regalos tan caros. El gerente le preguntó si no había gastado demasiado en esos regalos, a lo que el chico respondió que todo estaba bien y que no le importaba gastar en sus amigos. Y también recordó que cuando recién llegó a trabajar en la empresa, fue precisamente An Menguk quien lo ayudó y apoyó. Pero los colegas empezaron a hablar uno tras otro sobre que esos regalos eran demasiado caros y que no podían aceptarlos. Kim no podía entender de ninguna manera cuál era el problema. Intentó calmarlos y dijo que no lamentaba el dinero gastado y que no tenía ninguna importancia para él. Y entonces uno de los amigos se fue de la lengua, que corren rumores de que Kim perdió mucho dinero. ¿Quién difunde estos rumores? Es la primera vez que escucho sobre esto, ¿y para qué hacerlo? Los amigos se miraron y empezaron a recordar de quién habían escuchado eso por primera vez, pero parecía que Kim ya lo había adivinado por sí mismo. Decidí subir al techo. Extrañaba mucho la hermosa vista de mi ciudad. Se acercó a la barandilla, miró hacia abajo, qué belleza, y justo cuando dio un sorbo a su café, sintió una mirada penetrante sobre él. Yo sabía que Na Sang-uk me seguiría, porque estaba 100% seguro de que era él quien estaba difundiendo esos rumores sobre mí. Y entonces empezó a hablar. Me preguntó cómo había estado en Estados Unidos, si todo estaba bien conmigo, y con estas preguntas confirmó mi suposición. Por supuesto, no di ninguna señal de que lo sabía todo. Lo saludé y pensé en cómo exponerlo. Y él seguía dando vueltas, tratando de sonsacarme información. Pero este hombre no era tan simple. Siempre miraba a los demás por encima del hombro. Estaba dispuesto a pisotearlos, y durante todos los años en la empresa me causó muchos problemas. Sabía que estaría furioso cuando se enterara de que me había hecho rico, pero no sé hasta dónde puede llegar. Estaba tan emocionado, tan ansioso por conocer todos los detalles de mi vida. Bueno, los tendrá. Él decía que podía confiar en él y que no le contaría nada a nadie, por supuesto. Ya conocemos a los de su tipo. Y le conté que en realidad mis asuntos no van muy bien en este momento. Y que todo está tan mal, veamos cómo presenta la noticia esta vez. Tenía razón. No pasaron ni 5 minutos desde que nos separamos y él ya está pregonando a los 4 vientos que estoy casi en bancarrota, incluso inventando cifras. Los colegas se inquietaron. No estaban al tanto de mi plan, pero no importa, ya veremos quién es capaz de qué. Cuando se quedó solo, ya estaba celebrando la victoria, pero no pensaba que se saldría con la suya. Él pensaba que siempre estaría en la cima, para él soy como una oruga desagradable. Bueno, alégrate por ahora, Sang-uk. La última jugada será mía. Y entonces entró el jefe, anunció a sus colegas que esta noche habría una cena en el mejor restaurante de la ciudad. Sang-uk se negó a ir, pero bastó con que el jefe dijera que habría los platos de carne de res más exquisitos para que él fuera casi el primero en apresurarse a ir. Esa misma noche, los colegas llegaron al restaurante en pleno, y cuando vieron la lujosa mesa, no podían creer lo que veían. Todo estuvo simplemente magnífico. Los platos, la vajilla, la presentación y el ambiente en sí mismo. Cuando me tomaban en sus manos, simplemente se horrorizaban. Nunca habían visto precios como esos. Kim llegó último. Todos lo saludaron y estaban muy contentos de verlo. Se veía increíble. Kim tomó el micrófono en sus manos y decidió agradecer de inmediato a todos por haber respondido a su invitación. Todos estaban desconcertados sobre cómo podía ser esto, ya que justo hoy todos habían oído que él se había declarado en bancarrota. Pero Kim siguió hablando de que los había extrañado mucho a todos,
por lo que decidió pasar tiempo con ellos, sus amigos. Los colegas estaban sentados con la boca abierta y no podían entender qué estaba pasando. No puede ser. Kim pidió todo esto. Sang-uk no entendía por qué entonces le dijo que estaba en bancarrota. Lo más importante es que le contó a todos que Kim Shin estaba arruinado, y todos le creyeron. Pero ahora los colegas murmuraban que había mentido. Y entonces Na Sang-uk se levantó de un salto y dijo en voz alta que Kim mismo le había contado sobre eso. Pero sus colegas ya no lo escuchaban. Discutían la previsión de Kim Shin y que no deberían haberlo ignorado. Kim no dijo públicamente que era Sang-uk quien difundía los rumores, pero de todos modos todos lo entendieron. La verdad es que no se negó a las pullas dirigidas hacia él. Hay que conocer al enemigo en persona. Los colegas apoyaron a Kim, y él estaba contento de tener tales amigos. Y justo cuando Kim se iba a sentar en su lugar, vio al director general. La mayoría comenzó a levantarse de sus asientos para saludarlo, a lo que él hizo un gesto indicando que no era necesario. Luego se dirigió a Kim y le dijo que quería hablar con él en persona. El chico invitó al director general a sentarse a la mesa y discutirlo todo durante la cena. El director Show comenzó a hablar sobre inversiones, sobre el éxito de Kim, pero aún no había mencionado el propósito de su visita y eso era preocupante. Kim, por su parte, intentaba parecer lo más relajado posible para no delatarse. Y entonces empezó a hablar de la ex esposa de Kim, aunque no sé qué tiene que ver ella con esto. El director decía que Kim había hecho mal en divorciarse de Han, que ella era una mujer hermosa y muchas cosas más. Pero el chico no pudo entender a dónde quería llegar. Y el director continuó. Agradeció a Kim por todo lo que había hecho y dijo que gracias a él ahora era feliz. Fue entonces cuando todo salió a la luz. Resultó que el director Joe y Han ahora están juntos. Kim, por supuesto, estaba en shock, pero luego pensó que era incluso mejor y decidió felicitar al jefe. Kim caminaba por la calle y los recuerdos lo abrumaron por completo, los recuerdos del pasado. Pensaba en qué era el amor después de todo, porque una vez pensó que amaba. Él era feliz con Han. Primero el coqueteo, luego las citas y las vacaciones juntos, después la boda. Pero en realidad, todo resultó no ser tan color de rosa como él se lo imaginaba, y solo después de la boda, él se dio cuenta de que eran completamente diferentes. Ella constantemente lo humillaba, lo menospreciaba, y la vida con ella le parecía un infierno. Y es que él no pedía mucho, tan solo quería una familia unida y fuerte. Y así caminaba sumido en sus pensamientos, sin prestar atención a nadie, solo mirando de vez en cuando a la gente feliz que se apresuraba a volver a casa. Porque en realidad él no quería mucho, pero ¿por qué el destino lo trató con tanta crueldad? Simplemente deambulaba por las calles, sin siquiera entender a dónde iba, quería estar solo. Mientras tanto, Sua se apresuraba para llegar a la cena. Estaba terminando sus tareas y no iba a llegar a tiempo. Miró el reloj y esperaba que todavía pudiera llegar a tiempo. Quizás aún no estaba todo perdido. Kim ya se acercaba a su casa. Ya tenía frío y decidió que no valía la pena pasear más. Era hora de ir a casa. Se acercaba a la casa, mientras Sua corría hacia el restaurante, y lo que vieron allí. Sua se dio cuenta de que la cena ya había terminado y todos se habían ido, y por supuesto se entristeció. Y entonces Kim vio a Ellie, que lo estaba esperando en la entrada, lo que lo sorprendió mucho. Ellie, ¿qué hace aquí? O más bien, ¿cómo llegó aquí en absoluto? Saludó y sonrió dulcemente, y era tan encantadora. Pobre Ellie. Se congeló. ¿Cómo no me di cuenta de inmediato que aquí el invierno es más frío que en Estados Unidos? Kim le preguntó qué la había traído a Corea, a lo que ella respondió que lo extrañaba y quería verlo. También dijo que tenía unos días libres antes de empezar a trabajar y por eso había decidido pasarlos con él. Ellie dijo que se quedaría con él, pero como él solo tiene una cama, aunque ya habían dormido en la misma cama, ¿no es así? Mientras tanto, él se dirigió a la cocina. Después de la ducha tendría que darle de comer a la invitada. Hacía mucho tiempo que no cocinaba para nadie, y decidió que prepararía sus platos favoritos, lo que mejor le salía. Una vez más, los recuerdos lo inundaron de cómo una vez quiso complacer a su esposa. Pero ella estaba descontenta, como siempre. Intentó demostrarle que lo que había cocinado estaba muy rico, pero no logró convencerla. Ponía la mesa con el corazón en un puño, mientras los recuerdos seguían persiguiéndolo. Cuando la chica salió de la ducha, él ya lo tenía todo listo. Y ella, sin siquiera sospechar lo que pasaba en su alma, anunció que estaba muy hambrienta y que el aroma era simplemente alucinante. Kim, por supuesto, le advirtió que había preparado todo a toda prisa, pero ella ya no lo escuchaba.
Él esperaba cualquier cosa. Pero Ellie, cerrando los ojos de placer, dijo que estaba muy rico. Dijo que esto era mucho más delicioso que lo que cocinan en sus restaurantes coreanos. Y así transcurrió la cena. Él estaba en silencio. Ella comía y elogiaba su comida. Llegó la hora de acostarse. Por supuesto que Kim no estaba muy cómodo. Pero ¿qué se le va a hacer? Ya no había a dónde ir. Ellie acababa de acostarse y enseguida empezó a roncar. Mientras que Kim estaba acostado, mirándola y pensando si ella sentía algo por él, aunque por el momento él ni siquiera pensaba en una nueva relación. Él le tocó la mejilla, ella se movió, lo que estará soñando ahora, probablemente algo bueno. Él simplemente yacía y la miraba. ¿Acaso ella no le era indiferente? ¿Realmente sucede eso? Sus pensamientos fueron interrumpidos por Ellie, quien se acercó a él y lo abrazó. Él se quedó inmóvil, incapaz de moverse. Ellie, susurró él. Pero la chica parecía estar dormida. ¿Lo estaba soñando o fingiendo? Se acercó aún más y se inclinó, no pudo contenerse, y entonces ella abrió los ojos y lo besó. Él la miraba y no entendía absolutamente nada de lo que acababa de pasar. Y así se miraban el uno al otro, y luego simplemente desaparecieron, disolviéndose en besos y loca pasión. Y la noche seguía su curso, y era hermosa. Posiblemente no solo para esos dos. La mañana no fue hermosa para todos. Una de las compañías farmacéuticas fracasó. El director le gritaba a alguien por el teléfono que eso no podía ser. Otro rechazo de los suministros. ¿Pero por qué? El subdirector intentó averiguar qué había pasado. Yu Sokte le dijo que tenían otra falla. 5 en un mes. Aquí su teléfono volvió a sonar. Intercambiaron miradas y el director levantó el auricular, quienquiera que fuese. Saludó rápidamente a su interlocutor y comenzó a hablar sobre cómo hacer un pedido, pero luego se detuvo abruptamente. Kim, ¿eres tú? Kim y Ellie llegaron a su oficina a la hora acordada. Tenían algo que discutir. El director intentaba disculparse por recibirlos en su lugar de trabajo, pero a Kim parecía importarle poco ese hecho. Lo primero que hizo fue presentar a Ellie y decir que ella lo ayudaba a ocuparse de los asuntos. La extranjera, los interlocutores intercambiaron miradas. Estaban sorprendidos y parecían no ocultarlo. Kim preguntó sobre las dificultades de la empresa, a lo que Yu Sok-tae respondió que se estaban manteniendo bien y aseguró que tenían suficientes pedidos. Se dice que cierta empresa está presionándolo para que sus socios rescindan los contratos con usted, dijo Kim. Luego continuó. Dijo que estaba aquí por su propia iniciativa y no como empleado, y agregó que le gustaría invertir sus propios fondos en la empresa. Pero el director decidió rechazarlo, ya que, admitió, no podrían aguantar ni un par de meses. No sé cuánto nos llevará a salir a flote, continuó Yu Sok-tae, pero es mejor invertir ese dinero en algo con más perspectivas. Aquí ambas partes se quedaron en silencio, cada uno pensando en lo suyo y cada uno quería la mejor salida de esta situación. Kim fue el primero en hablar y planteó la pregunta de manera diferente. ¿Cuánto dinero necesitaba la empresa? Miles, posiblemente millones, y tal vez incluso miles de millones, dijo el director. Kim continuó diciendo que la empresa era excelente y producía medicamentos de muy buena calidad, y que estaba dispuesto a invertir cualquier cantidad, mostrándoles la cifra en la pantalla. Estamos dispuestos a invertir cualquier cantidad necesaria, dijo él. Ellie revisó todos los documentos y asintió con la cabeza. Por supuesto que había algunos problemas menores, pero no eran tan críticos. La situación es, por supuesto, difícil debido a las deudas, pero la productividad es alta y hay muchos clientes con contratos a largo plazo. Si se organiza el trabajo y se pone en marcha la nueva planta, los ingresos y el valor de la empresa aumentarán. Aquí el director se dio cuenta y preguntó quién era Ellie. Ella era una experta en estos asuntos. Kim dijo con orgullo que trabaja como experta financiera en una de las compañías estadounidenses más grandes. Cuando todas las formalidades estuvieron resueltas, llegó el momento de que cada uno volviera a sus asuntos. Kim y Ellie corrían por el camino. Y para la chica fue una experiencia útil. Y que incluso en las compañías más grandes, tal trabajo no se le da a un novato. Por cierto, ¿y qué hay del pago? Cada trabajo debe ser remunerado. Kim se rió y le preguntó cuánto valoraba su trabajo. Lo llevó a un lugar que no esperaba. Por supuesto que se veía espeluznante. Ellie lo ató a la silla y se rió de sus patéticos intentos de liberarse. Por desgracia, es demasiado tarde para negarse. Tal vez disfrutemos juntos de este juego. Se rió a carcajadas. Después de que se fueron, Ellie miró sus notas. Parece que tiene toda una lista de cosas que quiere hacer.
Kim, preguntó ella, ¿no te gustó el juego de escapar de la prisión? Fue genial, ¿verdad? Sí, fue divertido, respondió él, especialmente cuando estaba esposado. Sí, dijo Ellie. ¿Cómo me gustaría que la compañía donde trabajaré estuviera ubicada en tu ciudad? Pasaríamos más tiempo juntos. Kim se preguntó si debería comprar esa empresa. Bueno, podría hacerlo, aunque sería difícil, ya que por el momento no tenía suficiente dinero para ello. Sin embargo, pensó, se podría organizar algo en el distrito comercial. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz de Ellie. ¿Qué es eso?, preguntó ella, señalando hacia algún lugar. Es un lugar donde se pueden ver películas, respondió Kim, y la chica lo arrastró hacia allí. Cuando el obrero vio a Ellie, el mundo entero dejó de existir para él. Ella era la diosa de sus sueños. Pero luego notó que ella no estaba sola, y la ira lo atravesó. ¿Por qué estaba con él? ¿Y en qué era mejor que él? No podía entender. Miraba a la pareja y pensaba que podría estar en el lugar de Kim. Sus reflexiones fueron interrumpidas por la voz de Kim, quien preguntó a qué sala podían ir para ver la película elegida. Después de haberles indicado el número de la sala, empezó a maldecirse por su indecisión y cortesía. Fueron hacia la habitación, discutiendo algo con dulzura, mientras él los miraba alejarse sin poder entender por qué a las chicas les gustan los tipos como Kim y no como él. Y entonces decidió fingir que estaba limpiando para escuchar a escondidas lo que estaban haciendo allí. Pero en realidad solo estaban viendo una película, acurrucados, simplemente sentados juntos. Y así estaban bien juntos, simplemente abrazados, sin hacer nada. Y entonces Ellie preguntó qué pasaría si los eventos de la película que acababan de ver sucedieran en la vida real. Kim respondió que era poco probable que fuera como en las películas, que sería completamente diferente. La mañana escuchó a Ellie toser. ¿Qué le pasa? Quizás se resfrió. Él tocó su hombro. Trató de despertarla, pero ella no reaccionaba. ¿Qué podría ser esto? Entonces la giró hacia él. Con la tos le salió sangre de la boca. No puede ser. No es posible. Se levantó rápidamente de la cama. Tomó a Ellie en sus brazos, salió corriendo por la puerta y corrió por el pasillo sin mirar por dónde iba. Al salir corriendo a la calle, no podía entender lo que estaba pasando. Las calles estaban vacías, los autos en llamas, como en esa película de terror. Cadáveres yacían por todas partes en el suelo. Era un infierno. Ellie dejó caer la cabeza sobre su hombro y apenas respiraba. Él tenía que hacer algo. Intentó mirar a su alrededor, pero por todos lados, a donde mirara, era la misma imagen, gente muerta y fuego por todas partes. Él debe salvarla a toda costa. Y en ese momento ella balbuceó con una voz que no era la suya, cadáveres por todas partes. Intentó mirarla, pero ya no era su Ellie. Era un cráneo aterrador que gritaba que todo era culpa suya. Abrió los ojos y se quedó inmóvil, tratando de comprender qué era lo que había pasado. Se levantó y miró a Ellie, que roncaba suavemente. Finalmente, Kim se dio cuenta de que solo había sido un sueño, una terrible pesadilla. Se levantó de un salto, abrió el cajón del escritorio y empezó a buscar algo en él. Lo encontró, era una tarjeta de visita. Recordó cómo Yuse Oktae le había dado esa tarjeta de visita y le había dicho que una vez invirtió en esa empresa. Y contó que realizan análisis para investigar nuevas cepas de gripe y crear vacunas. Kim inmediatamente comenzó a marcar el número, mientras pensaba que esto sería un verdadero avance en la medicina. El tiempo que pasé con Ellie voló sin darme cuenta. Llegó la hora de despedirse. Se abrazaron con fuerza y Kim prometió que se verían pronto y que la extrañaría muchísimo. Y no había terminado de despedir a Ellie cuando sonó su teléfono. Contestó la llamada. Era Meng Wu. Se rió a carcajadas al escuchar la historia de Kim sobre el sueño que había tenido. También informó que ya había concertado una reunión con una persona que se dedica al desarrollo de vacunas, utilizando inteligencia artificial. Kim le dijo a su amigo que, por supuesto, no sería fácil hacer todo eso, pero que valía la pena intentarlo. Siguió hablando con su amigo sobre este tema durante mucho tiempo, incluso logró llegar a casa, y aún así, decidió arriesgarse. Al llegar a casa, marcó el número que le había dado Men. Era el profesor de enfermedades infecciosas, Paul Lesser, que trabajaba en la universidad. Paul dijo que Men le había advertido sobre la llamada y le preguntó qué era exactamente lo que le interesaba. Y Kim le explicó de inmediato la esencia del problema y trató de exponerlo todo en detalle. Paul entendió y dijo que en la medicina ya se utiliza la inteligencia artificial, pero muy poco, y dijo que es una idea bastante interesante. Kim y Paul recordaron simultáneamente a Lee Hohen,
Era un científico famoso. Pero ¿por qué había abandonado su trabajo en Estados Unidos? Y Paul contó que una vez un profesor le dijo que sus investigaciones no tenían sentido y no generarían ganancias. Por esto Lee Hoyen lo golpeó fuertemente. Después de eso se fue, decidiendo que trabajaría solo. Paul preguntó cuándo se reuniría Kim con Hoyen. Quiso ir con él para apoyarlo. Después de un tiempo, ya estaban en la puerta de la compañía biotecnológica, donde Lee Hoyen era el director general. Se presentó, y Kim lo miró sin poder creer que este fuera el investigador más famoso. Paul y Lee se estrecharon las manos y se saludaron como en el pasado. Y entonces noté que Lee Hoyen no se sentía bien. Empezó a toser mucho y comenzó a sangrar. Paul también miró a su compañero de una manera extraña. Aparentemente no era la primera vez que veía esto. Mis suposiciones resultaron ser correctas. Paul le dio una palmada en la espalda a su amigo y Lee se apresuró a disculparse. Cuando ya estábamos sentados en el escritorio, se disculpó por la grosería en el primer encuentro y preguntó qué nos había traído a él. Paul ya estaba ocupado con lo suyo. Me pregunto si alguna vez suelta las pesas de las manos. Decidí no hacer hincapié en eso y pregunté por la salud del doctor Hohen. A lo que él respondió que todo estaba bien y que la razón era simplemente que no había dormido en varios días, a lo que le sugerí posponer la reunión para la próxima vez. Y entonces, como si un monstruo se hubiera apoderado de él, gritó que no podía haber una próxima vez, que el tiempo ya se estaba yendo demasiado rápido. Gritaba tanto que de su boca salían gotas de sangre, y eso realmente se veía muy espeluznante. Paul y yo estábamos sentados en silencio, mirándolo como hipnotizados, esperando a que terminara su furiosa diatriba. Se calmó y comenzó a hablar. Así que quieren saber por qué ahora se está utilizando la inteligencia artificial para crear una vacuna. Permítanme explicarles. Encendió el proyector y volviéndose hacia mí me preguntó qué sabía sobre la gripe. Respondí algo incoherente y casi di en el blanco. Y empezó a explicarnos sobre los virus, cómo y de dónde provienen y cómo se desarrollan en diferentes grupos de personas. Él habló mucho más sobre todo esto, y llegué a la conclusión de que las vacunas existentes no son del todo efectivas, y él quiere crear algo nuevo. Luego sacó todos los documentos relacionados con el proyecto y comenzó a mostrarme lo que ya habían logrado. Paul leía atentamente todas las notas de Lee y hacía preguntas durante el proceso, por lo que entendí que ya se había dedicado a esto en su trabajo anterior. ¿Y cómo te va en Corea con el apoyo?, preguntó Paul, a lo que Lee respondió que no muy bien y que no hay suficiente dinero para más investigaciones. Lesser abrazó fuertemente a Hohen y le dijo que estaba impresionado por su perseverancia, que había llegado tan lejos a pesar de la falta de recursos y apoyo. Decidí preguntarle a Paul si realmente cree que este estudio tendrá éxito, y él me respondió honestamente que la investigación en sí misma era interesante para él, pero en lo que respecta a los inversores, la situación es mucho más complicada. Estaba sentado pensando en qué hacer. Por supuesto, en el futuro esto podría traer mucho dinero, pero ahora es necesario invertir mucho para ello. Y entonces Lee me interrumpió. Me ofreció un trato bastante tentador. Si en el transcurso de 5 años no logra el éxito, me entregará todos sus desarrollos y se retirará. No podía creer lo que oía, y Paul también parecía estar conmocionado por tal decisión. Entonces decidí averiguar cuánto necesita ahora para continuar con la investigación, y me respondió que alrededor de 3.000 millones al año. Cuando mencioné la cantidad que estaba dispuesto a invertir, ambos científicos se quedaron boquiabiertos de asombro. Sí, la suma de 60.000 millones es enorme. Con eso nos despedimos. Dije que esperaría los resultados, y Lee prometió por su parte que haría todo lo posible. Él seguía diciendo algo más, pero yo ya no lo escuchaba, sino que pensaba en lo que sucedería durante esos largos 5 años. Sua llegó al trabajo con buen humor como siempre, y de inmediato decidió averiguar si Kim estaba allí. Ella preguntó sobre esto a uno de sus colegas, a lo que él respondió que lo había visto hace un par de minutos. Decidió que Kim, como de costumbre, había ido a tomar un café a su lugar favorito y lo siguió. Cuando ella ya había subido a la azotea, vio que él estaba hablando con el gerente An Men-guk y decidió no molestarlos. La chica notó que Kim le pasó una nota al gerente. Me preguntó qué dirá. Y entonces, Sua escuchó a Kim decir que era una carta de renuncia. Pero, ¿cómo podía ser? Ella nunca imaginó que algo así pudiera suceder. Y él ya estaba pensando en lo rico que era, que ahora podía no trabajar y vivir a su antojo, que ahora podrá ser libre y podrá cumplir sus sueños más preciados.
Ya no tendría que viajar en metro al trabajo todos los días y quedarme allí horas extras, ni cumplir todos los caprichos de mi jefe. Para él, esto era una completa libertad económica e independencia. Su dinero trabaja por sí solo. Ahora Kim Shin es un hombre desempleado con una enorme cantidad de dinero. ¿No es maravilloso? Toda la oficina vino a despedirse de él. Lamentaban separarse de su fiel amigo y colega. Kim dijo que estaba agradecido con todos por apoyarlo siempre y ayudarlo en todo, y que había sido un placer trabajar en un equipo tan unido. Alguien le preguntó qué pensaba hacer ahora, qué haría después, a lo que Kim respondió que quería dedicarse a las inversiones y vivir una vida despreocupada. El gerente An se acercó y le dijo que había sido un placer trabajar con él, y lo felicitó por su decisión. Uno de los colegas fingió llorar, pero Kim lo descubrió rápidamente. El chico exageró. Entonces Chan se rió. Se acercó y lo abrazó con fuerza, susurrándole que le avisara dónde iba a invertir. Quería seguir los pasos de Kim. Quería ganar dinero con las inversiones, renunciar y vivir sin trabajar. Pero al darse la vuelta, vio al gerente Ana, quien claramente había escuchado todo y ahora estaba parado esperando una explicación. Aunque pensó el gerente, pero en voz alta dijo que podía renunciar de inmediato, la sonrisa no se iba de su rostro. Luego se volvió hacia Kim y le preguntó si iba a despedirse de los demás departamentos. Tenía a alguien con quien simplemente soñaba despedirse. Simplemente ardía en deseos. Cuando entró en la oficina de Han, ella inmediatamente le preguntó si era verdad que renunciaba. Ella ni siquiera lo escuchó y comenzó a decir algo sobre una vida modesta, y algo más. Pero él no pudo decir una palabra. No entendía de qué estaba hablando. Kim miró a Han con aún más asombro y comenzó a hablar, pero parecía que a ella le costaba entender sus palabras. Pero él le dijo algo que definitivamente no esperaba escuchar. Kim le dijo que era rico y que había comprado todo lo que uno podría soñar. Dijo que puso todos sus números en spam y que ella ya no podrá molestar su vida feliz. Y entonces pensó en Sua. Por alguna razón ella no estaba en su lugar, aunque era a ella a quien más quería ver. Ya se había dado cuenta de que ella no le era indiferente, por lo que quería despedirse de ella de la manera menos dolorosa posible para ella. Kim estaba de pie, esperando el ascensor y pensando que quizás era mejor que Sua y él no se hubieran visto. Temía lastimarla. La chica, mientras tanto, estaba parada detrás de la esquina y no sabía qué hacer. Chon se acercó a ella. Entendía el estado de Sua en ese momento, pero no entendía por qué ella no quería dar el primer paso hacia su propia felicidad. Él sacudió la cabeza y dijo que con su indecisión, ella estaba arruinando su felicidad. Y Kim, mientras bajaba en el ascensor, pensaba en los últimos acontecimientos, en todo lo que había pasado. A pesar de que su padre era un borracho y un jugador, lo ayudó a hacerse rico, asegurándole así un futuro próspero. Luego, el encuentro con Ellie, pensó que después del divorcio se desilusionaría con la gente, pero ella pudo tocar su corazón. Salió de la empresa a la calle y respiró el aire de la libertad. La gente se apresuraba a algún lugar, algunos al trabajo, otros del trabajo, y solo él ya no tenía prisa por ir a ninguna parte, y estaba feliz por eso. Mientras tanto, en el laboratorio del doctor Lee Hoen, comenzaron a suceder cosas extrañas. Algo salió mal. Los sujetos de prueba comenzaron a sentirse peor. ¿Acaso todo se salió de control? Kim ahora tenía un coche caro, un apartamento, mucho dinero y todo lo que uno podría soñar. Se había convertido en una persona completamente diferente. Aki Ram Jun no podía calmarse de ninguna manera. Seguía soñando con conocer el secreto del éxito de Kim. Pero, ¿cómo preguntarle si siempre lo había odiado y pisoteado? Probablemente él ya esté lejos y viva sin saber de las desgracias, pensaba él, y lo más probable es que su vida se parezca al paraíso. Mientras tanto, Kim ya se había hecho conocido como el hombre más rico de Corea. Las entrevistas se habían convertido en una parte integral de su vida. Y ahora, una vez más, estaba conversando con los reporteros. Él estaba pensando en sus propias cosas, mientras la joven periodista ya lo había presentado a los espectadores y había comenzado a hacerle preguntas, a las que él respondía de manera automática. Ya había aparecido en las portadas de todas las revistas locales, e incluso había estado entre los 10 mejores. Kim le escribió a Ellie que pronto regresará a Estados Unidos y que pronto podrán verse. Su asistente y guardaespaldas May notó que algo andaba mal, y se lo preguntó de inmediato, pero Kim la tranquilizó y le dijo que simplemente se había distraído. Entonces la chica continuó el informe sobre cómo iban las cosas. Resultó que todo iba muy bien.
incluso mejor de lo que él esperaba, y las ganancias estaban creciendo. Pero pensó que le faltaba algo. ¿Acaso ya se había aburrido de esa vida? May continuó, diciendo que había llegado un mensaje del doctor Lee Hoen. Kim escuchaba atentamente cada palabra dicha por la chica, y estaba conmocionado por las noticias. May continuó. El doctor Lee escribió que una peligrosa infección había comenzado a propagarse, y ya había sido detectada en varios países y aún no había medicamento. El coche se detuvo y la chica terminó de decir que el médico solicita proporcionar alojamiento adicional para el personal. Kim pensó y decidió construir viviendas para estas personas, lo que le comunicó a May. La construcción era un asunto resuelto, como de hecho, también lo eran otros asuntos, y Kim decidió descansar y relajarse un poco. Entró en el bar. Los guardias lo dejaron pasar sin problemas, aunque podría no haberlo hecho, pero así era más seguro. La chica con la que Kim estaba saliendo estaba sentada en la barra, y cuando él se acercó, le preguntó qué ayuda necesitaba. Kim sonrió y dijo que estaba seguro de que Jin Yu-jen no le negaría un pequeño favor. Jin admitió que había pensado en una cita, y no entendía a dónde había desaparecido este hombre durante 2 años. Aquí ella prestó atención a la guardia que estaba detrás de Kim y levantó una ceja con incomprensión. Kim decidió dejar pasar ese momento y expuso la esencia del problema, y Jin accedió a ayudarlo. Kim dio un sorbo a la bebida refrescante y siguió escuchando a la chica, pero ella parecía no tener prisa en anunciar las condiciones bajo las cuales estaba dispuesta a cooperar. Y finalmente, después de llenar las copas, comenzó a hablar. La primera condición fueron las acciones de la compañía Aurora que Kim compró, y la segunda simplemente sugirió emborracharse. Kim la miró sin entender si hablaba en serio o bromeaba. Al ver a la sonriente joven, pensó que no era una broma. Al padre de Jean ya le habían informado sobre la travesura de su hija, y parecía estar muy descontento. Y el empleado contó qué, dónde y cómo sucede, y en qué estado se encuentra su hija ahora. A papá le dio un ataque de rabia cuando se enteró de que su hija se había emborrachado, y encima con un chico. Kim ya no sabía cómo sacar a Jin de ese lugar. Parecía que se había excedido con el alcohol, pero ella no lo creía así. Ella no quería irse y exigía continuar la fiesta. Pedía beber más y no quería marcharse. Y Kim, mirándola, pensaba que ella ya era alegre de por sí, pero no pensaba que podía emborracharse así y comportarse de manera vergonzosa. A la salida del bar, la seguridad recogió a Jin y le dijeron a Kim que ellos mismos la llevarían a casa, lo que le alegró mucho. Jin se subió al coche a regañadientes, pensando que su plan no había salido exactamente como ella quería, ya que había contado con un resultado completamente diferente. Al llegar a casa, estaba fuera de sí de rabia porque su plan no había funcionado. Esto no podía ser. Estaba realmente enojada. Ella esperaba algo diferente de Kim, y el hecho de que su plan no funcionara la enfurecía. Lo necesitaba para lograr su objetivo. Pero, ¿cuál era su objetivo?